Buenos días, mi nombre es Ángeles y junto con Araceli vamos a explicar el artículo que se nos designó. En este caso lleva el título de secuenciación precisa del genoma humano completo utilizando terminador químico reversible. Bueno, para comenzar tenemos que saber qué es lo que es una secuenciación. Bueno, esto se define como un método que permite determinar el orden de los nucleótidos en un fragmento ya sea de ADN o de ARN. Este término también hace referencia al orden de los aminoácidos de una proteína. Bueno, vamos a comenzar desarrollando lo que corresponde al trabajo. Entrando en el trabajo, lo que se busca en el mismo es varios enfoques nuevos en diferentes etapas de desarrollo, que tienen como objetivo aumentar el rendimiento de la secuenciación y reducir los costos. En este, pudieron caracterizar genomas individuales, estados de transcripción y variación genética en poblaciones y enfermedades, y que hasta hace poco el alcance de los proyectos de secuenciación estaba limitado por el costo y el rendimiento de la secuenciación de Sanger. Para esto se necesitaron muchas mejoras para permitir la secuenciación rutinaria del genoma humano completo en la investigación genética. En este trabajo describen un enfoque de secuenciación sintética masivamente paralelo que transforma la capacidad para utilizar información de secuenciación de ADN y ARN en sistemas biológicos, y así demuestran la utilidad al volver a secuenciar un genoma humano individual con alta precisión. Este enfoque ofrece datos con un rendimiento muy alto y bajo costo, el cual era su objetivo, y permite la extracción de información genética de alto valor biológico, incluido polimorfismo de un solo nucleótidos, SNP y variantes estructurales. Hablando de secuenciación de ADN mediante terminadores reversibles, podemos decir que generaron matrices de una sola molécula de alta densidad de fragmentos de ADN genómico adheridos a la superficie de la cámara de reacción, en este caso la celda de flujo, y usaron amplificación isotérmica puente para formar grupos de ADN de cada fragmento. Hicieron ADN de cada grupo de una sola hebra y agregaron un cebador universal para la secuenciación. ¿Cómo hicieron esto? Convirtieron plantillas en ADN de doble hebra y eliminaron las hebras originales, dejando la hebra complementaria como plantilla para la segunda reacción de secuenciación. Que esto lo vamos a poder ver en la figura que se va a mostrar posteriormente. Para obtener lecturas emparejadas separadas por distancias más grandes, circularizaron fragmentos de ADN de la longitud requerida y obtuvieron fragmentos de unión corta para la secuenciación de extremos emparejados, que esto también se va a poder ver en la figura siguiente. Para determinar la secuencia de cada grupo, cuantificaron la señal fluorescente de cada ciclo y aplicaron un algoritmo de llamada de base, definiendo un valor de calidad Q para cada llamada base que representa la probabilidad de que cada llamada sea correcta. Usaron estos valores Q en análisis posteriores para ponderar la contribución de cada base a la alineación de la secuencia y a la detección de variantes de secuencia, por ejemplo, las llamadas de SNP. También descartaron todas las lecturas de grupos mixtos y usaron las lecturas restantes filtradas por pureza para el análisis. Para demostrar la secuenciación precisa del ADN humano, secuenciaron un clon de cromosoma artificial bacteriano humano, donde aquí también desarrollaron un algoritmo de alineación global rápido, ELAN, que alinea una lectura con la referencia solo si la lectura se le puede asignar una posición única con 0, 1 o 2 diferencias. También recopilaron 0,17 GB de datos alineados para el back de un carril de una celda de flujo, en donde aproximadamente el 90% de las lecturas de 35 bases coincidían perfectamente con la referencia, lo que demuestra una alta precisión de lectura sin procesar. Para examinar la cobertura y la precisión del consenso, utilizaron 5 MB de lecturas filtradas con pureza de 35 bases y obtuvieron una cobertura del 99,96% de la referencia. Acá una llamada errónea de consenso en una posición de cobertura muy bajo, lo que arrojó una precisión de consenso general de un 99,999%. Bueno, acá podemos ver la figura 1 que había nombrado anteriormente de preparación de muestras, en donde la parte A muestra los fragmentos de ADN que se generan, por ejemplo, mediante cizallamiento aleatorio y se unen un par de oligonucleótidos en una configuración de adaptador bifurcado. Los productos ligados se amplifican usando dos cebadores oligonucleotídicos, lo que da como resultado un material de extremos romos de doble hebra con una secuencia adaptadora diferente en cada extremo.
En la parte siguiente, en la B, podemos ver la formación de una matriz clonal de una sola molécula. Luego, en la parte C, el ADN de cada grupo se va a linealizar mediante escisión dentro de una secuencia adaptadora y se desnaturaliza. Esto va a generar una plantilla monocatenaria para secuenciar mediante síntesis para obtener una lectura de secuencia. Y por último, en la parte D, tenemos la preparación de muestras Paired-N de largo alcance. En lo que respecta a la detención de la variación genética del cromosoma X humano, tenemos que para el estudio secuenciaron los cromosomas X clasificados por flujo de una mujer caucásica y generaron así 278 millones de lecturas, filtradas de pureza de entre 30 a 35 pares de bases emparejadas y alinearon con la secuencia de referencia del genoma humano. También tenemos que realizaron análisis separados de los datos utilizando dos algoritmos de alineación ELAN y MAC. Tenemos también que identificaron entre 292.000 SNP candidatos en el cromosoma X utilizando ELAN. También tenemos que evaluar la precisión y la integridad de las llamadas NSP en comparación con los genotipos obtenidos para este individuo utilizando HM550. Tenemos que los datos de secuencia cubrieron alrededor del 99% de las posiciones genotipadas y encontraron una excelente concordancia entre las llamadas NSP basadas en secuencia y los datos del genotipado. Tenemos que la profundidad de la secuencia de entrada influyó en la cobertura y precisión de las llamadas NSP. También tenemos que detectaron variantes estructurales y que encontraron inserciones y deleciones cortas. Además lograron identificar índices más grandes según la profundidad de lectura o espaciado de pares de lecturas anómalos, similar a los enfoques anteriores. También tenemos que pudieron desarrollar un RESEM, una extensión del navegador para ver todas las variantes, y que las inversiones se pudieron detectar cuando se invirtió la orientación de la lectura de un par. En general, estas inversiones se produjeron como resultado de una recombinación homóloga no alélica y por lo tanto estaban blanqueadas por secuencias repetitivas que pudieron comprometer las alineaciones. Bueno, en la figura 2 tenemos los datos del cromosoma X. En lo que es la figura A podemos ver la distribución de la profundidad de lectura mapeada para el conjunto de datos del cromosoma X. Y lo que es la figura B se muestran las lecturas mapeadas de forma única del cromosoma en función del contenido de guanina y citosina. Luego en la tabla 1 tenemos la comparación de las llamadas NSP realizadas a partir de los datos de secuencias versus el genotipo para el genoma humano y el cromosoma X. Otro punto en este trabajo es la secuenciación y análisis del genoma humano completo. El estudio del cromosoma le permitió desarrollar un conjunto integrado de métodos para la secuenciación rápida y el análisis de genomas humanos completo. Secuenciando el genoma de un macho en Nigeria, pudieron comparar sus resultados con los datos disponibles públicamente de la misma muestra. Construyeron dos bibliotecas, una de inserto corto de aproximadamente 200 pares de bases y otra de fragmentos largos para un aproximadamente de 2000 pares de bases. Para proporcionar información de pares de lecturas de mayor alcance, generaron así cerca de 135 GB de secuencia durante el periodo de 8 semanas de trabajo. Bueno, en lo que es la figura 3A podemos ver el número de NSP detectados por clase y el porcentaje. Y lo que es en la parte de la figura 3B podemos ver el análisis de los NSP detectados. En cada análisis revela una gran superposición. En lo que corresponde a la figura 4 se puede observar el reordenamiento complejo hemocigótico detectado por las lecturas apareadas anómalas. Para estudiar el efecto de la profundidad de secuencia en la cobertura y la precisión, lo que hicieron fue investigar el impacto de variar la profundidad de lectura de entrada en las llamadas de NSP utilizando el cromosoma 2 como modelo. El descubrimiento de NSP aumentaba con el aumento de la profundidad. Esencialmente, todas las posiciones homocigotas se detectaban a 15X, mientras que las posiciones heterocigotas se acumulaban más gradualmente a 33. Los homocigotos podían detectarse a una profundidad de lectura
2X+, mientras que la detección de heterocigotas requerían al menos el doble de esta profundidad para el muestreo de ambos alelos. Y estas llamadas perdidas y discordancia entre las llamadas NSP basadas en las secuencias y los loci de genotipos se redujeron progresivamente con el aumento de la profundidad. Observaron muy pocos de otros tipos de discordancia a cualquier profundidad. Muchos de estos eran errores del genotipado. En lo que es la figura 5 podemos ver el efecto de la profundidad de la secuencia sobre la cobertura y la precisión de secuencia del genoma humano. Como observaciones finales del trabajo, tenemos que lograron determinar una secuencia precisa del genoma humano, que construyeron una secuencia de consenso, optimizando los métodos de análisis, evaluaron la precisión y caracterización de la variación genética en este individuo, lograron evaluar la precisión en relación con los datos del genotipo en toda la fracción de secuencia humano donde era posible las llamadas de NSP. Establecieron tasas muy bajas de falsos positivos y falsos negativos. Tenemos que las lecturas emparejadas fueron muy poderosas en todas las áreas de análisis. Proporcionaron una alineación de lectura muy precisa y por lo tanto mejoraron la precisión y la cobertura de secuencia de consenso y las llamadas NSP. Su conjunto de datos de lectura emparejada de inserción corta introdujo un nuevo nivel de resolución en la detección de variaciones estructurales, relevando miles de variantes en un rango de tamaño no caracterizado anteriormente. En algunos de los casos, se logró determinar la secuencia exacta de variantes estructurales mediante ensamblaje de novo a partir del mismo conjunto de datos de lectura por pares. Como conclusión tenemos que la caracterización de múltiples genomas individuales nos permitirá desentrañar las complejidades de la variación humana en el cáncer, como así también otras enfermedades, y allanará el camino para el uso de secuencias genómicas personales en medicina y atención médica. Además de los proyectos genómicos a gran escala ejemplificados por el presente estudio y también otros, el sistema que he descrito se está utilizando para explorar fenómenos biológicos con un detalle sin precedente, incluida la actividad transcripcional, los mecanismos de regulación génica y la modificación epigenética de ADN y cromatina. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.